poder político y el parlamentario de evitar que esto siga estando pendiente, no lo han hecho. Tenemos una ley de memoria histórica de 2007, impulsada por el Partido Socialista, votada por diferentes grupos parlamentarios, salvo por el que hoy ocupa el gobierno provisional de España, y parece como que ni siquiera hemos sido capaces de cumplir esa ley, que es no demasiado larga en su contenido, pero que ni siquiera desde 2011 prácticamente se atiende en el cumplimiento. Incluso se denosta a las víctimas cuando exigen el cumplimiento. El relator especial en su visita a España en 2014 evacuó un informe, 2015, que de su parte de conclusiones y recomendaciones, además recogidas todas estas iniciativas en esta publicación que editó precisamente la plataforma por la Comisión de la Verdad, de la que hablaba Jaime y de la que formamos parte más de 100 organizaciones y personas, entre ellas la fundación que yo presido, FITGAR, y también Convocatoria Cívica. Nos dice el relator que las autoridades en sus visitas con ellas, las autoridades parecen indicar que en la medida de lo posible las demandas de las víctimas y asociaciones han sido mayoritariamente atendidas, pero muchas de ellas se sienten insuficientemente reconocidas y reparadas. Y añade el relator que desde su óptica parece que no son desmedidas las peticiones de las víctimas. Una de esas peticiones es una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad no significa más que darle estatus al reconocimiento del primer elemento de ese derecho fundamental al que yo hacía referencia. Las víctimas, ante todo y sobre todo, incluso sobre la justicia, quieren verdad. Así lo siento y lo entiendo yo, y lo he vivido en muchos países, donde realmente es impresionante la renuncia que las víctimas hacen a lo que son sus derechos en pro simplemente de que se conozca la verdad, de que esa verdad trascienda, conste de alguna forma oficialmente, y a partir de ahí es cuando podemos empezar a hablar de otras cuestiones, de la propia justicia, de la reparación y especialmente de las garantías de no repetición. Si esto no funciona así, nos están permanentemente engañando diciendo que el conflicto, que el problema se ha superado. Porque no es verdad. La prueba es que hoy estamos aquí hablando de esto. Sigue diciendo el relator que la sociedad civil y en particular las asociaciones de víctimas y familiares, principalmente la generación de los nietos, son quienes han impulsado iniciativas en favor de la promoción, la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición, por mantener vivas la voz y los reclamos de las víctimas. ¿Y ello por qué? Por el vacío que el Estado ha dejado. Es decir, es el Estado el que tenía que estar presente, es el que tenía que abanderar esta situación y no lo hizo. Y por esa razón, como reiteradamente se produce en muchas partes del mundo, son las víctimas, son las asociaciones, es la sociedad civil la que toma ese testigo que deberían estar en manos del Estado, que no está de más recordarlo, es el que propició esta situación, primero con un ataque sobre el propio Estado y después con una consolidación de la represión. Siempre hay una mención permanente de quienes no quieren saber nada de memoria ni de verdad, y decir, los que se instalan en la tesis negacionista, y es que cualquier alternativa
que verse sobre la verdad o sobre la memoria va a hacer resurgir los odios subyacentes. Son palabras del relator. Y es verdad, es lo que ocurrió aquí, es lo que sucede permanentemente desde determinado sector. No es importante, no es urgente, son unas cuantas familias o unas cuantas asociaciones las que mantienen, no tiene relevancia, esto sería revivir el conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de todo, es decir, y estamos reconciliados. Es decir, hubo una reconciliación. La afirmación de la reconciliación oficial es la excusa permanente cuando no ha habido ni verdad, ni justicia, ni reparación. Y no es distinto en España. Siempre se repite la misma muletilla, siempre. Ha habido reconciliación. Ojo que se pueden reabrir las heridas. Para reabrir las heridas tendrían que estar cerradas. Y eso es precisamente lo que no ocurre. Recalca el relator la fortaleza de las instituciones democráticas frente a esa imputación. Es decir, el relator, después de todo su examen, de sus entrevistas, de estudiar en profundidad, y además conozco personalmente a ese relator, y desde luego no habla a humo de paja, sino que lo ha constatado, dice que la fortaleza de las instituciones democráticas en España elude, evita, elimina cualquier temor que se expone como argumento de esa posibilidad de afrontar y de conocer la verdad. Yo creo que nadie, como decía Jaime, que esté en su sano juicio hoy día en España, puede pensar que por hablar de este tema, por conseguir hacer una reparación mínima y suficiente a las víctimas, se vaya a quebrar ningún sistema democrático. Todo lo contrario, se fortalece. Se fortalece y se eliminan precisamente esos obstáculos permanentes que salen en referencia constante cuando se habla de este tema. La propia ausencia del Partido Popular esta mañana aquí pues lo evidencia. No entiendo por qué no se puede hablar con el Partido Popular de estos temas. Yo no le imputo que sean franquistas ni que dejen de serlo, no. Se trata de hablar. Se trata de hablar de un problema que seguimos teniendo, que no está solucionado y que hasta que no asuman que esto es así, pues hay un divorcio con la sociedad. Bien que lo que sucede en España es que todavía ese elemento franquista de alguna forma subyace, y hasta que no identifiquemos como se debe el fenómeno, vamos a estar dando vueltas permanentemente. Si todavía tenemos en España, por ejemplo, pues fundaciones o proyectos que avalan, que ensalzan la figura del dictador, pues es muy difícil que avancemos. En otros países esto es inaceptable, incluso es delictivo. La apología, el enaltecimiento son delictivos. En España enaltecer a Franco y el franquismo todavía no es nada, e incluso ocupa portadas y apoyos sustanciales. Ese es el problema, ese es el cáncer ético que tenemos todavía en España y que no somos capaces de reconocer. Tanto las instituciones como la sociedad española están en capacidad de debatir e implementar más decididamente las medidas, y se ofrece, lo cual ofrece la posibilidad, dice el relator, de aumentar y fortalecer la confianza de los ciudadanos entre sí y sus instituciones. Y añade, la reconciliación en ausencia de intentos por dar plena vigencia a los derechos de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición es siempre solo el nombre que se le da a un estado temporal de un proceso en el cual las demandas persisten. Es evidente. Es decir, no hay que profundizar mucho para estar de acuerdo con esta afirmación. Voy terminando. Pide el relator, recomienda el relator, entre paréntesis, el gobierno español,
pasó olímpicamente no ya de esta recomendación, sino también de la recomendación del Comité de Desaparición Forzada de Personas, de la Convención de Desaparición Forzada de Personas, de la que España es parte, ratificada esa convención por España. Y yo ahí puedo hablar en primera persona porque estuve asistiendo a los debates en Naciones Unidas en Ginebra y vi cómo se manifestaron los representantes de la delegación española, que fue absolutamente deprimente, porque ni siquiera manejaron los datos históricos correctamente. Ver cómo un Estado, después de no haber hecho prácticamente nada, ni siquiera defiende lo hecho, pues es un poco grave, ¿no? Atender, dice el relator, recomendación sobre la verdad, atender de forma urgente las demandas de las víctimas en términos de verdad, establecer algún mecanismo para oficializarla, la Comisión de la Verdad, como se la quiera llamar, y resolver la excesiva fragmentación que caracteriza la construcción de la memoria en España, de la que va a hablar Federico ahora después. Establecer, si no aumentar los recursos en esta materia. Bueno, si habéis seguido este tema, como sé que lo habéis hecho, los recursos prácticamente desapareció de la agenda y lo primero que se cayó como consecuencia de la crisis, pero yo creo que era una crisis más, no tanto económica, sino de valores, fue precisamente todas las subvenciones que había para estos fines. Promover la participación de las víctimas y sus familiares en el proceso. Esto es fundamental. Una comisión de la verdad, un mecanismo de construcción de memoria, no puede prescindir de la participación activa y proactiva de las víctimas. Será más difícil, será más complejo, pero no estamos hablando de hacer unas comisiones técnicas, sino unas comisiones participativas. Desde abajo hacia arriba es como se construye la verdad, no desde arriba hacia abajo. Invertir la pirámide es lo más negativo para la construcción de una memoria y de una verdad que se fue produciendo día a día, momento a momento, sufriendo a las víctimas y por tanto también ahora en la etapa de superación son las que tienen que realizar ese trabajo conjunto. Hay experiencias que se están viviendo ahora mismo en construcción de comisiones de la verdad con unos fenómenos como el de Colombia, que es impresionante, y el debate precisamente es este. No cualquier comisión, no cualquier construcción vale si no es con la participación de las víctimas. Por eso nosotros desde la plataforma de defensa y de promoción de la Comisión de la Verdad, desde las iniciativas que estamos haciendo en favor de esa comisión, estamos reiterando la necesidad de esa participación y ese es el invite y las reflexiones que también le traslado a quienes el 26 de octubre tendrán de nuevo, espero que ahora ya sí, la posibilidad de adelantar respuestas, digo ahora ya sí por lo del 20 de diciembre, que incidan específicamente en este tema. Insisto, no es cuestión de ideologías, no es cuestión de unos contra otros, es cuestión de que los ciudadanos, el pueblo, las víctimas tienen derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia, que no solamente es justicia penal. Ya sé que muchos de los que estamos aquí, muchos también, abogamos por esa justicia. Y yo lo intenté como juez, pero también reconozco que la justicia retributiva, la justicia penal, no es la solución o la única solución. Hay una justicia que empodera a las víctimas, que surge desde las víctimas y que se desarrolla precisamente en iniciativas como las que estamos proclamando y exigiendo de alguna forma como ciudadanos y ciudadanas que
se produzca, que es esta comisión de la verdad, para que de una vez por todas realmente el cumplimiento de la reparación y de la garantía de no repetición sean reales, porque esa verdad y esa justicia han sido asimismo reales.